Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos ya disfrutando la pura vida cultural. Y el día de hoy hablaremos de un personaje muy querido que es Vincent van Gogh. Él pues fue un pintor, como nosotros ya sabemos, neerlandés y uno de los principales exponentes del impresionismo. Nació el 30 de marzo de 1853 y falleció el 29 de julio de 1890. Entonces, hace poco pues se conmemoró su aniversario luctuoso. Él recibió el nombre de Vincent Willem van Gogh. Y pues bueno, algo muy interesante que ocurre con él, aparte de toda su personalidad y su vida, de la cual iremos hablando, iremos develando ciertos misterios, pues es una situación bastante triste proveniente desde que estaba en el vientre materno. Él no fue el primer Vincent van Gogh, él fue el segundo, ¿sabían esto? Algo muy triste es que cuando sus padres tuvieron a su primer hijo, lo llamaron Vincent Willem van Gogh. Sin embargo, el pastor calvinista, que era el padre de Vincent van Gogh, pues tuvo la desgracia junto con su madre, que era una mujer bastante nerviosa, de perder al nacer a ese bebé, que curiosamente nació el 30 de marzo de 1852, justo un año antes. La madre, los padres en general estaban destrozados. Poco tiempo después vuelve a quedar embarazada la madre y ahora sí nace Vincent, un bebé sano, justo el 30 de marzo. Sin embargo, esta fecha era extremadamente dolorosa para la madre, particularmente porque había perdido a su primer hijo. Se dice que jamás pudo superarlo y que por este motivo rechazaba permanentemente a Vincent, y él pues siempre se alojaba con su padre, que era muy duro y que no lo recibía con este amor que un niño se merece, y que esto fue dejando una gran huella en su infancia que se desarrolló a lo largo de su vida. Él fallece a una edad muy joven, de 37 años, a causa de una herida con arma de fuego. Su nacionalidad, como ya dijimos, es neerlandesa. Su padre era Teodoro van Gogh y pues él se educó en la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas, pero no crean que nació con esta intención de ser artista. Él originalmente pues había estado estudiando algunas otras cosas, hacía algunos dibujos de pequeño, sobre todo porque la mamá pues tenía allí una granja con algunos pollos y lo mandaba a que los cuidara, y él hacía algunos pequeños dibujos o bocetos. Sin embargo, algo muy interesante es que no conocemos por este tipo de dibujo o boceto, como les menciono, a Vincent van Gogh, sino más bien por ser un pintor, ilustrador, botánico, dibujante, y algo que pocas personas saben es que también llegó a realizar algunos grabados, aunque él se destacó principalmente en la pintura con el movimiento del postimpresionismo y dio pauta para que existiera posteriormente el expresionismo. Su género principal era la pintura del paisaje y el bodegón, y una de las primeras obras que él realiza es la de los comedores de patatas, y donde más se le distingue pues es por sus girasoles y por la famosísima Noche Estrellada. Él pintó unos 900 cuadros, 43 de ellos pues eran autorretratos. Se decía que la mirada triste con la que él se pintaba no era más que un reflejo del alma dolorida por el abandono constante que sufría. Pintó también 148 acuarelas y más de 1,600 dibujos. Y una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, a quien él escribiría las famosas cartas de amor a Theo, pues hablándole de su vida, de sus decepciones, de sus tristezas. Fue un artista y una persona principalmente melancólica, muy propensa a la depresión.
y pues tenemos que reconocerlo sin hacer una dura crítica, pues una persona muy propensa a la toma de malas decisiones debido a sus emociones mal manejadas. Su hermano era un marchante de arte en París, quien le prestó apoyo continuo de manera económica, pero también de manera emocional. Theo era muy desinteresado y amaba profundamente a su hermano. Se decía en estas cartas de amor de Van Gogh que el único amor que él había sentido verdadero en su vida, más allá del rechazo permanente de su madre y de la indiferencia de su padre, era el de su hermano Theo. Por eso este compendio que se conoce como Cartas de Amor a Theo, que les sugiero que lean, en verdad es profundo y es muy emotivo. Y además pues hubo una gran amistad entre ellos, no solo eran hermanos, eran grandes amigos y pues tuvieron un intercambio de numerosas cartas desde agosto de 1872. ¿Y qué creen? Más de 800 cartas se conservan de este gran pintor y aproximadamente 650 de ellas fueron para Theo. Otras pues son correspondencia para amigos y familiares que se juntan en este gran compendio. Van Gogh fue esencialmente un autodidacta. Él tuvo, como les mencioné, desde niño, desde muy joven, una inclinación hacia el dibujo. Sin embargo, su primer trabajo fue en una galería de arte. Pero algo muy importante que ocurrió aquí es que a él no le gustaba lo que veía porque era un duro crítico. A pesar de no ser pintor todavía, pues él era un ayudante en una galería de arte y le decía a las personas que compraran en otro lado que porque esas obras eran extremadamente caras y pues ¿qué creen? Consiguió que lo despidieran por razones obvias. Más tarde, él se convierte en un pastor protestante y en 1879, contando con 26 años de edad, pues se marcha como misionero a una región minera de Bélgica, donde pues empieza a dibujar. Pero hay algo aquí que pocas personas saben. En realidad, Van Gogh no quería vivir como misionero como hacían sus otros compañeros con ciertas comodidades. Entonces le dio a los mineros, y para que trajeran algunas familias o algunos familiares, pues su espacio. Y cuando la orden religiosa se enteró que él estaba durmiendo en el piso y comiendo patatas con los mineros, se ofendieron muchísimo, porque aparte tenía un problema. Él hablaba 4 idiomas, era un hombre muy culto, pero se negaba a hablar y aprender latín. Él decía que era una lengua muerta y que no servía para nada, pues ya en esta etapa finisecular del siglo XIX, y donde decía que para qué le servía el latín. Entonces, por supuesto, estos enfrentamientos constantes con la orden, pues provocaron que él fuera destituido de la misma. Y se dedicó en 1885 a pintar su primera gran obra, Los comedores de patatas. Y en ese momento, si bien la obra era de tonos muy sombríos, con muchos tonos tierra o terracota, podíamos ya ver la pincelada de un genio. Podíamos saber que Van Gogh finalmente había decidido convertirse en un serio y gran pintor. De tal manera que la luz y la preferencia por los colores vivos, pues no se conocía en ese momento. Su paleta no estaba enriquecida con esos tonos, sino hasta que se traslada al sur de Francia, y esto ocurriría en su estancia en Arles hacia el año de 1888. Y pues bueno, Arles para él era como un sueño oriental. Él decía que todas estas obras que venían del japonismo, lo que se conoce como el movimiento ukiyo-e, que eran estas olas que después darían pauta para la existencia de otro gran movimiento decorativo internacional, que es el Art Nouveau, existiera. Y entonces, pues Van Gogh se inspira, y debido a que no está en posición de viajar a Oriente, él considera que Arles es una ciudad que le puede proveer de un ambiente similar. Y así es. De tal forma, la calidad de su obra fue reconocida pues solo después de su muerte. Se hizo una exposición retrospectiva en 1890, considerándose
en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Recordemos que Van Gogh es un gran influyente en el arte del siglo XX, especialmente entre los expresionistas alemanes y los fauvistas. Los fauvistas eran este grupo encabezado por Matisse, donde estaba también Blaming y Van Dongen. Y un punto muy importante es que los fauvistas o fauvistas, que viene del francés fauve o nosotros pronunciaríamos fauve, pues fue un nombre peyorativo que se les dio por un crítico que significa fiera, porque ellos empezaron a utilizar colores muy brillantes y el crítico dijo, estos pintores pintan, o bueno, valga la redundancia, como fieras. Y de allí viene el nombre de los fauvistas. Sin embargo, Van Gogh sería una gran influencia para ellos. Recordemos que él fallece a los 37 años por una herida autoinfligida de bala de pistola. No se sabe, no se ha establecido si fue un suicidio o un homicidio involuntario con alguna persona con quien tuviera discusión, porque Van Gogh discutía constantemente con las personas. Van Gogh realmente era conflictivo en muchos aspectos, muy poco amistoso, a pesar de que sus modales podían ser refinados y los usaba de esta manera cuando se lo proponía. Por lo general se considera que era muy hosco en sus formas de tratar a otras personas. Entonces, él padeció diversas etapas por enfermedad y también era constante, o se sabe que constantemente bebía absenta, y entonces esto le provocaba pues algunos delirios. Y en la primera etapa de su vida, de 1853 a 1869, pues recordemos que él era hijo de un austero y humilde pastor protestante, Teodoro, como ya les dije, y su madre se llamaba Ana Cornelia. Él recibió el nombre del hermano anterior, como les mencioné, y durante su infancia, pues realmente él no había acudido a la escuela de una manera regular o continua. Lo estuvieron enviando a diferentes internados y él aprendió francés y aprendió alemán. Después estuvo matriculado en un instituto Hanik y permaneció allí hasta que dejó los estudios ya de manera definitiva a los 15 años. Empezó a pintar un poco más, pero sería hasta la edad de los 27 que él verdaderamente tomaría en serio la pintura. Cuando le preguntaban a Vincent en retrospectiva qué pensaba de su vida, él la dividía entre pintor y ser humano, y como pintor se enorgullecía de ser autodidacta. Como ser humano, y refiriéndose a su infancia y a su juventud, siempre se refería a que esta fue muy triste, muy fría y muy estéril, ya que le había dejado profundas huellas que él creía que lo hacían indigno de ser amado. Y entonces las relaciones que él buscó y los trabajos que hizo siempre estuvieron marcados por esta desesperanza, esta desolación y esta idea de no creerse merecedor de amor. Pues si les parece bien, amigos, continuamos después de una pequeña pausa. Amigos, estamos de regreso aquí. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros. Pueden visitar nuestras redes de Hombre Nuevo Digital. Nos encuentran también en www.hombrenuevo.mx y en un WhatsApp 55 62 48 94 24. Asimismo, comuníquense con nosotros. Vamos a estar subiendo imágenes y algunas ligas para algunos videos de la vida y obra de Vincent Van Gogh. Y bueno, nuestras redes, estamos en diversas, sin embargo la principal es en Facebook, Pura Vida Cultural. De esa forma tan sencilla y simple nos encuentran, y comuníquense con nosotros también si quieren más detalles, más información. Pues recuerden que también damos cursos y talleres y que están anunciados en nuestra página y en nuestros espacios. Tengo también una fanpage donde pueden localizarme. Estoy en Facebook como Elisa González. Ya saben, Elisa con S, González, las dos con Z. Y así me encuentran. No estoy como persona, sino como figura pública. Por ende, pueden encontrarme como página. ¿Sí? Y tenemos también un número celular en Pura Vida Cultural, donde a través del WhatsApp será un gusto atenderlos, que es el 55
36 75 60 59. Sí, allí los atenderemos con mucho gusto. Y pues bueno, continuemos con la interesante vida y obra de Vincent Van Gogh. Él desde muy joven mostró pues un carácter muy difícil y un temperamento muy fuerte. Abandonó sus estudios y después de un año, a los 16, ingresó a trabajar como aprendiz en Goupil & Company, que más tarde se convertiría en Boussault & Baladon, una importante compañía internacional de comercio de arte. Estaba donde debía estar definitivamente, en La Haya. Y su tío, también llamado Vincent, era socio y entonces lo invitó a trabajar allí a esta joven edad de 16. Él se adaptó bastante bien a esta nueva vida, llegando a escribir que era un negocio maravilloso y que cuanto más tiempo se trabaja en él, más ambiciosas se volvían las personas. 4 años después, fue trasladado a Londres para suministrar obras de arte a los comercios del lugar y fue allí donde tuvo un primer contacto con Eugenia, hija de Úrsula Loyer, patrona de la pensión donde él se hospedaba. Vincent se enamoró perdida e irremediablemente de ella, pero la chica pues tenía ya un compromiso en secreto y lo rechazó. Sin embargo, Vincent no se conformó con este rechazo. En 1874, un año después de su estancia en Londres, él pasó las vacaciones en familia en Heilbronn y confesó su malestar por Úrsula, porque ésta lo había rechazado. Él llegó a visitar a la mujer y les pidió que quería verla y se puso un tanto violento y entonces la madre lo rechazó, por lo que él vivió aislado, leyendo libros religiosos y perdiendo todo interés por su trabajo. En mayo de 1875, él fue destinado nuevamente a su trabajo a París y allí fue donde creció finalmente su amor por el arte. En una exposición de algunos dibujos del realista Jean-François Millet, él comentó que cuando había entrado en la sala del hotel, donde estaban expuestas estas pinturas, pareciera que una voz le había dicho: «Descálzate, porque estás pisando suelo sagrado». Así de sagrada se volvió el arte para él. Y ya el 10 de enero de 1878, en una de las cartas que mencionamos antes, dirigida a su hermano Theo, comunicó que le habían despedido de la Galería de Arte y que tendría que irse el 1 de abril. Le quedaban todavía algunas semanas, sin embargo, pues resulta que el despido, aunque a Theo no le había contado abiertamente todo, pues se debió a que él interponía sus gustos personales sobre las ventas y pues no daba muy buenos consejos a los compradores. Y bueno, en Boussault & Baladon se quedó su hermano Theo, 4 años menor que él, y trabajaría allí desde 1873 hasta su muerte. Entonces, verdaderamente Theo era un hombre muy estable y muy abnegado, que siempre cooperó con la corta pero muy intensa carrera artística de Van Gogh, de Vincent. Su familia le propuso en diversas ocasiones que abriera una galería, que él podía escoger el tipo de pintura que quisiera y que no tendría que someterse necesariamente a los gustos, tradiciones, pero sobre todo exigencias academicistas. Sin embargo, él rechazó la idea y más tarde insistió a Theo, ¿sí?, para que dejase su trabajo, ya que el comercio de arte era una farsa. Sin embargo, Theo no lo hizo. A finales de marzo de 1876, Vincent regresa a Inglaterra y allí permanece 2 años. Durante ese tiempo, él verdaderamente se vuelve un fanático religioso, leyendo la Biblia entre 8 a 10 horas diarias. Y también le fascinaba, estaba muy entusiasmado por la lectura de La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Y después de estar como maestro auxiliar en Ramsgate, empezó a trabajar en Isleworth como ayudante del predicador metodista Jones, y allí incluso él llegó a subir al púlpito de la iglesia y llegó a leer un sermón que había preparado muy escrupulosamente, que se lo hizo llegar a su hermano Theo en una copia, y Theo
llegó a comentar que lo que había escrito su hermano era muy emocionante y decía: cuando me encontraba en el púlpito, me sentía como quien desde una oscura cueva subterránea vuelve a salir a plena luz. Y es maravilloso pensar que desde ahora predicaré el Evangelio por todo el mundo. Esto es, Vincent estaba convencido en convertirse en un pastor. Pasó aproximadamente 6 meses en Dordrecht como empleado de una librería y para mayo de 1877 se trasladó a Ámsterdam. Él quiso estudiar teología, sin embargo esta necedad por no aprender latín tendría que finalmente dejarlo de lado. Tuvo que desistir y abandonar sus deseos de entrar a la escuela metodista porque se había negado a aprender latín y tampoco quería aprender griego. Increíble, amigos, de un personaje tan culto, con una gran referencia histórica y religiosa y que hablaba 4 idiomas, no querer aprender ni latín ni griego, a pesar de que decía que su objetivo era convertirse en teólogo. Entonces, él tenía problemas para hablar en público, en verdad no le gustaba, y su real situación de conflicto era su falta de subordinación. No podía estar en una orden religiosa cuando no quería subordinarse a las normas. Entonces cada vez le era más difícil adaptarse a cierto orden y someterse a que alguien le dirigiese. Inclusive cuando su hermano Theo llegaba a hacerle algunas sugerencias, Vincent se molestaba y dejaba de escribirle algunas semanas. En 1879, pues como la orden vio que él era extremadamente fervoroso, a pesar de negarse a aprender los idiomas, lo enviaron como misionero, que ya les había mencionado, a Bélgica. Y allí pues las condiciones de trabajo eran verdaderamente duras en la zona minera y aún él quiso hacerlas aún más duras. Realizó durante 22 meses un trabajo evangelizador, pero con su fanatismo lo que conseguía era que la gente tuviera miedo, ¿sí? Él dormía en una pequeña barraca y su cuerpo, su estado en general cada vez se degradaba más y pues no daba buen aspecto. Repartía entre los pobres lo poco que tenía, lo cual era muy loable, pero él estaba empezando a adelgazarse de más y a estar enfermo incluso. Y decía que estaba obligado a creer en Dios para poder soportar tantas desgracias, desgracias que no era necesario que pasara porque su papel de misionero no se las exigía, sino que él se las autoinfligía, porque decía que no merecía la gracia de Dios, porque jamás había sido querido, porque Dios lo había mandado sin merecerlo. Imagínense el nivel de autoestima y de confianza verdaderamente bajos que lo hacían sufrir. Entonces, pues bueno, él permaneció 1 año completo en una absoluta pobreza y sentía una gran simpatía por los mineros y decía que los carboneros y los tejedores seguían constituyendo una raza verdaderamente aparte del resto de los trabajadores y artesanos, y que él sentía una gran simpatía por ellos y quería dibujarlos, de modo que estas personas estarían en estas representaciones pues inéditas o algunas que fueron sacadas a la luz. Sin embargo, se le suprimió el sueldo que recibía para que dejara de donarlo, y ante todo esto pues él siguió los consejos de su hermano Theo, del que él ya estaba recibiendo ayuda económica y que era con lo que en verdad se mantenía, y decidió dar un cambio pues drástico, y de esta manera podemos decir que Vincent van Gogh se convirtió finalmente en pintor. Y pues ya en 1880 se estableció en Bruselas e hizo amistad con otro pintor neerlandés que es Anton van Rappard. Se inscribió en la Academia de Bellas Artes, estudió dibujo, perspectiva, y en esa época pues él realizó algunos esbozos y dibujos basados precisamente en Jean-François Millet, representando personajes campesinos, mineros, personas que estaban en escenas de la vida cotidiana, y sus pinturas eran muy realistas, aunque con tonalidades oscuras.
Poco tiempo después, en abril de 1881, Vincent llegaría a Eten a visitar a su hermano, y durante este periodo va a casa de su primo, que era un pintor llamado Anton Mauve, y donde vuelve a enamorarse, esta vez de una de sus primas, Cornelia Adriana Voss Stricker, que se conocía como Key. Ella acababa de enviudar. Él, sin tacto alguno, le propuso matrimonio inmediatamente, y la respuesta de Key fue no, jamás, jamás. Y a pesar de esta negativa, él estuvo escribiéndole cartas constantemente. La viuda no las contestaba y se sentía altamente ofendida porque Vincent no podía entender la devoción que tenía por su marido, y entonces se negó a verlo. De tal manera, imagínense nada más esta escena, amigos. Vincent insistió con los padres, fue a intentar nuevamente a verla, a conquistarla, y los familiares verdaderamente estaban molestos. Vincent se acercó a la mesa donde estaba una vela encendida, puso su mano sobre ella y dijo: no me retiraré hasta que pueda verla. Verdaderamente podía llorar del dolor por la mano que estaba siendo quemada, pero no la retiraba. Los padres estaban horrorizados de ver esta escena y de estar oliendo la carne quemada de la mano de Vincent, y descubrieron, o más bien dijeron, ante el descubrimiento de esta situación patológica y enfermiza de Vincent, que su insistencia era asquerosa. Él se fue humillado, dolido, y prometió que jamás volvería. Y por supuesto no fue recibido por la mujer, Key. Entonces él regresa y le escribe a su hermano diciendo: como puedes ver, estoy nuevamente en La Haya. Por Navidad tuve una disputa bastante grave con nuestro padre, que llegó al extremo de pedirme que abandonase la casa. Lo dijo tan enérgico aquel día que me fui. Y así es como Vincent llega a La Haya a convertirse en el gran pintor que todos conocemos. Pero de esto seguiremos hablando después del corte. Ya estamos aquí nuevamente y recuerden que estamos hablando de Vincent van Gogh, verdaderamente un genio no solo del pincel, sino también del color. En La Haya, su primo Antón, que era un pintor de acuarelas, le aconsejó e insistió en la importancia de que tenía que aprender la perspectiva y el dibujo, y entonces él hizo sus primeras acuarelas y naturalezas muertas, pero todavía utilizando ciertos tonos apagados, y su vida amorosa tomó un nuevo rumbo. Por supuesto, podemos imaginarlos que estaba totalmente encaminado al desastre. Él ya había sido rechazado de joven y luego se encontraba desesperado por el rechazo de su prima Key, o quizá por compasión, pues Vincent recogió de la calle a Clasina María Horny, que él llamaba 100, una prostituta alcohólica, embarazada y con una hija con la que vivió durante un año. Tanto la madre como la hija sirvieron de modelo para algunas de sus pinturas. 100 estaba enferma, ¿sí? Descubrió que tenía sífilis y bueno, pues Vincent también. Era obvio, ¿sí? Entonces él le hizo un dibujo que se llama Dolor, que estaremos compartiendo con ustedes, y él decía: ¿cómo es que hay en la tierra una sola mujer? Y le escribía a su hermano Theo, quien estaba horrorizado por esta relación, porque 100 no había dejado su trabajo en las calles, y le pedía que por favor la dejara, que de otra manera lo obligaría a cortarle la ayuda económica. Vincent se negó a hacerlo, dijo que no era posible tanta insensibilidad ante una mujer. Theo le respondió: no es la situación de mujer, no es la situación de madre previa a ti, es la situación de que sigue trabajando en la calle a pesar de que no tiene necesidad, y tú lo soportas y lo solapas. Y entonces él decía: yo sé que para todos ustedes 100 puede ser muy detestable, para mí es la mujer más adorable del mundo,
Por supuesto, ellos llegarían a tener muchos problemas, discutían por el alcoholismo constante de ella, hasta que finalmente lo abandonaría, no sin antes haber pasado Vincent con su primo Mau por una discusión muy severa y rompieron su amistad. Eso hizo que el intento de vida de Vincent con una mujer fracasara nuevamente. Y ya que estaba concluida esta relación con Cien, él se traslada a Drenthe, al norte de los Países Bajos, donde permanece durante 3 meses y empieza con los temas de paisaje y a probar con el óleo, ya no solamente con la acuarela. Y aquí se nota ya una clara diferencia con los dibujos, no solo por la técnica, sino incluso porque empieza a plasmar muchos detalles, a pesar de ser generales, y en el óleo él empieza a dar trazo muy grueso y una pincelada muy espesa, lo que permite a cierta distancia que se observe este detalle del postimpresionismo, que es con una pincelada muy gruesa que si nos echamos un poquito para atrás y entrecerramos los ojos, saltan los detalles. Y en esta temporada él verdaderamente resintió su soledad. En las cartas dirigidas a su hermano, pues le insistía que abandonara su trabajo de marchante de arte y que se dedicara a pintar. Theo, por supuesto, ignoraba estas peticiones. En diciembre de 1883, él regresa nuevamente a su casa paterna. Esta vez están en Nuenen, donde el padre había sido trasladado. Y pues fue recibido bien por su familia, se le acondicionó una habitación como taller y él se dedicó a dibujar y pintar. Y bueno, coincidió con un amigo suyo, Anton van Rappard, al que había conocido en Bruselas y que había pasado o estaría pasando unos días en Nuenen, y se pusieron a estudiar juntos, pintaron los tejedores rurales, y en estas obras Van Gogh no consiguió ni el nivel ni la temática o la técnica que tenía su amigo, pero le sirvió de ejemplo para depurar la suya. En 1884, Vincent Van Gogh pinta El tejedor en el telar, y aquí podemos ver ya la crudeza y la dureza que implica este oficio, pero también representa a un personaje con una dignidad absoluta. Pareciera que era solidario, también que estaba identificándose con el protagonista y que intentaba representar este ideal de una sociedad libre de la industrialización y hacer una alabanza al trabajo artesanal. En esta pintura, la composición en verdad nos obsequia el efecto de enmarcar el tejedor en el mecanismo del telar, dentro de un enrejado horizontal y vertical que parece que este personaje se encuentra verdaderamente integrado, como si fuera parte de la máquina. Y el fondo es bastante más claro y bueno, la pintura en general hace resaltar todo el dibujo. Y para otoño de 1884, ¿qué creen? Vincent se enamora nuevamente, ahora de la hija de un vecino, Margot Begeman, que era 10 años mayor, y bueno, le acompañaba en sus salidas pictóricas por el campo. Pensaron en contraer matrimonio, pero encontraron ahora una férrea oposición por parte de la familia de ella. Incluso bajo esta negativa, ella llegó a intentar suicidarse. Poco después, el 26 de marzo de 1885, Vincent se encuentra obligado a abandonar este lugar y abandonar a Margot porque su padre muere repentinamente, y entonces surge toda una serie de disputas por la herencia entre su madre y sus hermanas. Y pues esto hizo que se marchase de su casa para irse a vivir a un lugar más amplio que le ofreció pues un sacristán de la Iglesia Católica en su familia, a pesar de que ellos eran protestantes, pero esto que fue lo que provocó que su familia sintiera que al irse a vivir a una zona católica estuviera ofendiéndolos. Y durante la primavera de 1885, él pinta lo que se consideró una de sus grandes obras tempranas, Los comedores de patatas. Esta pintura al óleo,
que se encuentra en el Museo Van Gogh en Ámsterdam y que mide 82 por 144, pues bueno, ya es una representación del objetivo que él seguiría como pintor. Hasta entonces, todos sus esfuerzos pues se habían centrado en representar una figura y de repente aquí había 5 personajes y tenía que correlacionarlos. Pero para realizar dicha pintura, él contrató modelos y realizó diversos esbozos de dibujos y de figuras y estudios sobre cada uno de los detalles que envolvían a dichas figuras. Y bueno, con las manos sujetando un tenedor, la taza o la tetera, pues los personajes se encontraban allí. Y los colores empleados eran tonos terrosos y se dio una fusión muy armónica con el fondo. En otra de sus cartas, Vincent expresa, cito: he querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que bajo la lámpara come sus patatas con las manos que meten en el plato, ha trabajado también la tierra, y que mi cuadro exalta, pues el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado tan honestamente, ¿sí? Entonces aquí viene por primera vez la ayuda de Theo para imprimir 20 litografías de los comedores de patatas y la gente pudo comprarlo a precios verdaderamente accesibles. Y es cuando Vincent descubre que puede hacer algunos grabados que pueden reproducirse en litografías para tener algunas ventas y por ende algún capital. Y en un solo día él traslada directamente en la piedra, de memoria y sin tener ningún dibujo previo, la imagen de los campesinos comiendo patatas. Por supuesto, en la impresión en papel, y dado que el dibujo se hizo de frente y en original sobre una piedra, pues en la impresión en la cartulina, ¿sí?, o en el papel, se encuentra invertida la imagen. Y de estas 20 litografías, Juliana Montfort ha logrado localizar 8 y se encuentran en el Museo Thyssen-Bornemisza. Y esta pintura pues provoca la ruptura con su amigo Rapaz, o Rapart, mejor dicho, perdón, ya le estoy cambiando el apellido, ya que el hipersensible y verdaderamente vulnerable Van Gogh pues no aceptaba los comentarios. Rapart le decía: estarás de acuerdo conmigo, amigo, en que este trabajo no es serio. Por fortuna pues eres capaz de muchísimo más, pero ¿por qué todo lo que observas lo tratas tan superficialmente y todo quieres que parezca de la misma manera? ¿Por qué no estudias los movimientos? Aquí pues los personajes posan la mano de la mujer en el fondo y algunas imágenes que son muy poco reales. ¿Qué relación hay entre la cafetera, la mesa y pues la mano que está tocando el asa? ¿Qué función tiene la cafetera? No se mantiene, tampoco la sujetan. Entonces, ¿qué pasa con ella? ¿Por qué el hombre de la derecha no tiene rodillas, no tiene vientre, no tiene pulmones? O quizá quieres decirme que los tiene en la espalda. Porque a su brazo le falta 1 metro de largo, porque le falta la mitad de la nariz, porque la mujer de la izquierda tiene por nariz un mango de pipa que acaba en un dado. ¿Y aún te atreves con esta forma de trabajar a citar a Millet y a Breton? El arte es demasiado elevado para poderlo tratar con tanta negligencia. Imagínense la impresión de Van Gogh al recibir esta dura crítica, ¿sí? Ahora, debemos recordar que Rapart estaba enojado con Van Gogh por su relación con Cien. Entonces, a pesar de que no habían tenido pues noticia directa el uno de otro, la muerte repentina del padre de Vincent no sensibilizó a Rapart. Al principio de esta misma carta se quejaba Rapart, ofendido de haber recibido una simple nota a pesar de su amistad. Sí, y entonces él se molestó muchísimo respondiendo con otra pequeña nota para Vincent, donde le preguntaba: ¿pensaste que tenía tan poco interés en tu padre y tu familia? ¿Sí? Nunca me conociste. ¿Sí?
Entonces, a la vista, esta pintura en París, Camille Pissarro, el gran impresionista, quedó profundamente impactado por la fuerza expresiva del cuadro, y también Émile Bernard. Y entonces Bernard escribió: me quedé desconcertado en esta confusión por la comida de los pobres en una barraca inquietante bajo una mísera luz. Era grandioso en su fealdad y estaba lleno de una vida interior inquietante. Seguramente cuando Bernard mencionaba esta fealdad, pues se refería a los colores, puesto que no había nada de luminosidad, y entonces la luminosidad le llegaría a Van Gogh tiempo después, cuando descubre las brillantes pinturas de los impresionistas. Pero de esto continuaremos hablando después del corte. Ya regresamos, amigos, y continuamos hablando de la vida y obra del gran pintor Vincent Van Gogh. En noviembre de 1885 él llega a Amberes y ocupa un pequeño taller encima de una tienda de pinturas, donde el alquiler pues lo pagaba su hermano. Él compró en unos anticuarios algunas xilografías japonesas que ya les había mencionado hace un rato, que él tenía esta fascinación por Japón, y él se dedica entonces a copiar estos modelos de yeso de esculturas antiguas. Y pues, a pesar de no estar de acuerdo con toda la enseñanza académica, descubre las pinturas de Rubens, y en este tiempo tanto el colorido como las formas femeninas de Rubens le abren una alternativa, y decide por primera vez utilizar el tono carmín y el verde esmeralda. En esta época pues no se le había manifestado la sífilis, lo hace, se trata médicamente y le hace perder casi todos los dientes. En febrero de 1886, él comenta en una carta de amor dirigida a Theo que solo se había podido permitir 6 o 7 comidas calientes desde el mes de mayo anterior. Ya en 1886 se muda a París a vivir junto a su hermano Theo, a quien le avisa con una nota: estaré en Louvre desde mediodía o antes, si lo deseas, ¿sí? Ven por mí. Theo trabaja en Boussault y Baladón y descubre para Vincent todo lo que es el trabajo de los impresionistas, una paleta luminosa, un gran color, y durante los 2 años siguientes, pues estos 2 hermanos tuvieron múltiples fricciones, y siempre tuvo que ser Theo el que cedía y el que perdonara, porque amaba a su hermano y lo veía tan solo, enfermo y abandonado, que la lástima y el amor lo hacían estar siempre allí, aunque esto no necesariamente le ayudaba a Vincent. Y se escribía: ¿cuántas veces por amor callamos, por no juzgar? Y lejos de ayudar, sometemos a mayor sufrimiento a la persona por no aclararle que su comportamiento no es el adecuado. Sí, de esta manera, Vincent se instala en Montmartre y empieza a codearse con algunos artistas como Bernard, como Toulouse-Lautrec, y entonces se hace un gran amigo de Paul Gauguin, con Georges Pierre Seurat, con Paul Signac, con Guillamon, con Pissarro y con el mismo Paul Cézanne. Y Van Gogh admira el arte japonés, y él dice que hace réplicas de grabados japoneses con algunas de sus pinturas, y este japonismo pues lo vamos a ver muy notorio en la obra Ciruelo en Flor. Y él pues deja escrito el siguiente comentario: envidio a los japoneses por su increíble claridad. Están impregnados de ella todos sus trabajos. No son aburridos, no tienen un efecto de que hayan sido realizados deprisa. Realmente pareciera que se han tomado tiempo hasta para respirar entre cada pincelada. Y son tan complejos, pero en realidad parece que al pintarlos hubiera sido tan fácil como abrocharse un chaleco. Así lo definía. Entonces empieza a utilizar colores complementarios, más ricos, luminosos, y practica pintando algunos paisajes urbanos en el barrio de Montmartre con algunas naturalezas muertas, aún con colores más vivos, rojos, amarillos, azules, y que pueden apreciarse ya en su pintura a partir de ese periodo.
Además, el clima artístico de París pues le cae bien a Van Gogh, aunque no es muy amistoso, aunque es muy tosco y muy hosco en sus maneras. Él consigue la ayuda de Henri de Toulouse-Lautrec y su pintura se ve renovada. Empieza una investigación psicológica de sus retratos y también recibe una gran influencia de las pinturas exóticas de Gauguin, quien había estado en Tahití y quien había tenido esta gran influencia de pinturas con mujeres verdaderamente exóticas en su vestimenta, incluso en el color de su piel. Y entonces Van Gogh empieza a tener toda esta influencia, conoce las obras de pintores como Degas y Corot, y el cuadro o los cuadros que él realiza pues tienen cierto atractivo exótico y decora también al estilo de las láminas japonesas. Y una de las cosas más importantes que él aprende en esta época es la aplicación del contraste complementario. Esto es, en contra del amarillo está el violeta, contra el rojo el verde y contra el azul el naranja. Y entonces él va a estar teniendo combinaciones rojo-verde, amarillo-violeta, azul-naranja, que refuerzan sus tonos o se neutralizan al mezclarse en un gris deslucido. Se observa entonces la aplicación de esta técnica en su pintura Los Cuatro Girasoles, y aquí vemos ya un contraste muy notorio con el amarillo y el azul vivo del fondo que tiene ciertos tonos violáceos. Y antes de acabar esta etapa parisina, Van Gogh realiza 3 retratos de Julien Tanguy, llamado por todos los artistas Père Tanguy, en cuya trastienda de su establecimiento pues habían expuestas algunas obras de Van Gogh, de Gauguin, de Cézanne y de Seurat. Y este retrato pues se considera la obra representativa de su etapa parisina. El artista holandés entonces estaba dispuesto a realizar su sueño mediterráneo en busca de encontrar la luz que podía enceguecerlo de la Provenza o de la provincia. Él buscaba una explosión de naturaleza, de colores puros, colores que había estudiado en su tiempo en Arles, y decide regresar. Fue un periodo muy fértil en el que su arte se inclinó hacia el impresionismo, pero por otro lado, su consumo constante de absenta y la fatiga mental agravarían su condición física. El 21 de febrero de 1888 pues llega a Arles, que se encuentra al sur de Francia, se instala en una pequeña habitación situada en el hotel-restaurante Carrel, y él pagaba 5 francos diarios, lo cual sobrepasaba de manera muy grande sus posibilidades económicas, pero le daba un espacio reducido para el taller, y él pintaba todo lo que veía, las obras que tienen como título Arles, como el huerto en flor con vistas de Arles, café en Arles, pues lo inspiraban. Él ya no estaba necesitando las estampas japonesas. Él reconoció en una carta: no me hace falta para nada el arte japonés. Ya me imagino estar en el Japón y nada más necesito abrir los ojos y ver lo que tengo adelante. Entonces sus obras como Melocotonero en flor de la etapa de Arles pues muestran cierto japonismo. Él pinta la naturaleza a sus alrededores, los campos de trigo, los pantanos, el canal del sur de Arles, y empieza a utilizar muchos amarillos, verdes y azules. Y entonces en mayo de ese mismo año, pues él empieza a trabajar con gitanos. Él acude a un peregrinaje para venerar a su patrona Sara la Negra, y Van Gogh acude a observar todo y aprovecha para realizar estas pinturas con algunos barcos de pesca. Sí, ya el Museo Van Gogh, el 9 de septiembre de 2013, anunció una nueva obra confirmada como pintura de Van Gogh, porque muchas de sus obras, amigos, tristemente fueron regaladas por su madre. Él mandaba muchas obras, no había vendido nada más que un cuadro de ciruelos que le ayudó a colocar su hermano Theo, fue lo que vendió en vida. El resto él se lo mandaba a los amigos o estaban en algunas colecciones privadas por encargo,
pero su madre tenía tal desprecio por Vincent que utilizaba los cuadros para regalarlos, para pagar algunas deudas. Inclusive detestaba uno de los cuadros que había hecho para uno de sus amigos médico, se lo envía a la madre de este y ella lo detesta tanto también que decide utilizarlo para tapar un hoyo en la cerca de los pollos, para que estos no se escaparan. Este era el destino triste y manifiesto que parecían tener las obras de Vincent van Gogh. Solamente Theo parecía no solo amarlo, sino también comprenderlo. Se le encargaron algunos retratos, él puso algunos nombres en la Mousme, que es el nombre japonés que le inspira la lectura del libro de Madame de Chrysantemo o Crisantemo de Pierre Loti. Y bueno, con los hombres les fue un poco más fácil convencerlos y él empieza a realizar algunos retratos y pues recibir algo de dinero. Él tuvo una buena amistad con Joseph Roullin, que era un cartero casado con la señora Augustine Roullin y con la que tenía 3 hijos. Vincent hizo un gran número de pinturas de esta familia y con ello pudo pagarse pues algo de los costos para su vida y no cargar necesariamente la mano a su hermano Theo. Finalmente Van Gogh pasa todo un verano pintando al aire libre. Él comparte alguna habitación con Gauguin, pero los pleitos son constantes, ambos toman absenta, se emborrachan de forma constante y aunque hay una gran producción de obra pictórica, Van Gogh pues tenía la intención de crear un taller, pero esto ya no fue posible. Theo le insistió a Gauguin a que viajara, pero el pleito hizo que finalmente se separaran. Aquí lo que ocurre es que va a haber una gran influencia de cierta ideología del simbolismo y Van Gogh pues ya no tiene esta salud. Él vive con la familia de un médico y al final de cuentas él sale un día mal alimentado, había consumido mucha absenta y no se dieron cuenta que llevaba un arma consigo. Por la noche, después de que no regresaba, fueron a buscarlo y se dieron cuenta que acababa de dispararse. La bala quedó muy cerca de su corazón, pero no logró matarlo. Tuvo algunas complicaciones, su hermano llegó al día siguiente. Theo creyó que era otro de los problemas de Vincent y que iba a superarlo. Su entusiasmo por estar junto a su hermano Theo lo hizo parecer vivaz, pero era un engaño. Nuevamente, la salud de Vincent estaba quebrada. Y aquí, pues más allá del corte del lóbulo de la oreja que regaló a una prostituta, no se cortó toda la oreja, solamente la parte lobular, pasa la historia como un capítulo tan triste que quita toda la brillantez de la obra o gran parte de la brillantez de la obra de este pintor, quien fallecería en los brazos de su amado hermano y lo haría 2 días después de haberse disparado. Y aquí también sabemos que fue enterrado. A los 6 meses muere el querido Theo y ambos se encuentran juntos en tumbas continuas, pues con esas cartas de amor y con ese amor que se profesaron toda la vida. Y pues bueno, amigos, aquí le dejamos el día de hoy con la vida y obra de este gran pintor, Vincent Willem van Gogh. Te recuerdo que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.